Esto es Cuentos al Anochecer. Mi nombre es Elías Ward. Si esta grabación llegó hasta ti, necesito que escuches con atención. No importa quién seas, no importa en qué mundo vivas, y no importa cuánto creas que tu realidad es diferente a la mía. Si te llamas Elías Ward, este mensaje es para ti, porque ya no estoy intentando contactar a la humanidad. Estoy intentando contactar a mis otras versiones. Las versiones de mí que todavía tienen tiempo. Las versiones de mí que aún no han visto al testigo. Ahora mismo me encuentro en un lugar conocido como los Backrooms. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Días, meses o años. En este lugar el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. Pero eso no importa. Lo que importa es que finalmente entendí cómo empezó todo. Y si mi teoría es correcta, está empezando en tu universo también. Antes de convertirme en investigador, era una persona normal. Tenía una vida normal. Problemas normales. Nunca creí en conspiraciones, criaturas interdimensionales ni profecías antiguas. La mayoría de las historias sobrenaturales tenían una explicación lógica. O al menos eso pensaba. Todo cambió cuando tenía 26 años. Una noche me asignaron revisar el contenido de un barco pesquero encontrado a la deriva en el Atlántico Norte. La tripulación había desaparecido. Ninguna señal de lucha, ninguna señal de accidente. Simplemente se habían esfumado. Cuando revisamos las grabaciones encontradas a bordo, descubrimos algo extraño. Los últimos registros mostraban a toda la tripulación observando el océano. Nadie hablaba, nadie se movía, solo miraban, durante horas, como si estuvieran hipnotizados. Al final del video uno de los marineros señaló hacia el horizonte. Entonces la grabación terminó. Pensé que era un caso aislado. Me equivoqué. Durante los siguientes años comenzaron a llegar reportes similares desde distintas partes del mundo. Submarinos militares detectando estructuras imposibles en las profundidades. Satélites captando sombras gigantescas sobre océanos donde no debía existir nada. Pilotos comerciales informando la presencia de objetos inmensos ocultos entre las nubes. Y siempre aparecía el mismo patrón. Las personas que observaban aquellas anomalías durante demasiado tiempo sufrían cambios extraños. Pesadillas, paranoia, pérdida de memoria, alucinaciones, y una obsesión enfermiza por una sola palabra: testigo. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché ese nombre. Fue durante una entrevista con un oceanógrafo llamado Marcus Ale. Había participado en una expedición cerca de una fosa oceánica cuya profundidad todavía no había sido medida completamente. Cuando regresó ya no era el mismo hombre. Había envejecido años en cuestión de semanas. Sus manos temblaban constantemente. Y durante toda la entrevista evitó mirar cualquier ventana. Le pregunté qué había visto. Nunca olvidaré su respuesta. No vi algo. Guardó silencio durante varios segundos. Luego continuó. Algo me vio a mí. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Entonces me mostró un cuaderno. Cientos de páginas llenas de dibujos. Todos representaban exactamente la misma figura. Un ojo enorme observando desde la oscuridad. En cada página aparecía escrita la misma frase, una y otra vez. Como si hubiera sido incapaz de pensar en otra cosa. El testigo, el testigo, el testigo. Semanas después apareció muerto en su apartamento. La policía declaró suicidio. Yo no les creí, porque cuando revisé sus pertenencias encontré algo que nadie más parecía haber notado. Un mapa. Sobre él había marcado decenas de incidentes ocurridos durante los últimos 50 años. Desapariciones, naufragios, explosiones inexplicables, fallos masivos en sistemas de comunicación. Y todos formaban una línea, una trayectoria, como si algo estuviera moviéndose lentamente a través del planeta. Aquello se convirtió en una obsesión. Abandoné otros proyectos. Dejé de dormir correctamente. Pasaba días enteros revisando archivos olvidados y documentos clasificados. Y cuanto más investigaba, peor se volvía todo. Descubrí referencias al testigo en culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años. Civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí describían exactamente la misma entidad. Los sumerios, los mayas, los antiguos egipcios, incluso tribus aisladas del Pacífico. Todos hablaban de una presencia que aparecía antes de grandes catástrofes. No la describían como un dios,
No la adoraban. Le temían. Era como si toda la humanidad compartiera un recuerdo enterrado en lo más profundo de su historia. Un recuerdo de algo que ya había ocurrido. Algo que estaba destinado a repetirse. Y entonces encontré la grabación. La única evidencia que destruyó por completo todo lo que creía saber. Procedía de una estación de investigación submarina desaparecida décadas atrás. La calidad era horrible. La imagen estaba llena de interferencias. Pero podía distinguirse una ventana. Y detrás de esa ventana, oscuridad. Nada más que oscuridad. Los investigadores discutían sobre una lectura extraña en los sensores. Después uno de ellos señaló hacia afuera. Todos guardaron silencio. Durante casi un minuto nadie dijo una sola palabra. Finalmente una mujer susurró algo. Todavía recuerdo sus palabras exactas. Eso siempre estuvo ahí. La cámara giró lentamente. Y durante apenas un segundo apareció una forma. Algo tan inmenso que la estación completa parecía insignificante a su lado. Luego la grabación terminó. No pude dormir durante semanas. Porque cuanto más analizábamos el video, más imposible parecía. Aquella cosa no estaba acercándose a la estación, ni alejándose. Simplemente estaba observándola, como si hubiera permanecido inmóvil durante siglos, esperando. Y fue en ese momento cuando comprendí algo. No estaba investigando una criatura. No estaba investigando una especie desconocida. Estaba investigando una inteligencia. Algo que sabía que nosotros existíamos. Algo que había estado observándonos desde mucho antes de que naciéramos. Y lo peor de todo, era que empezaba a sospechar que ya no estaba tan lejos. Grabación 02. Los días previos. Si estás escuchando esto, significa que sobreviví lo suficiente para continuar mi relato. En la grabación anterior expliqué cómo descubrí la existencia del testigo, o al menos cómo descubrí sus huellas. Lo que voy a contar ahora ocurrió durante los meses previos a su llegada, y necesito que entiendas algo. El testigo nunca atacó a nadie, nunca declaró una guerra, nunca envió mensajes, nunca hizo amenazas. Lo único que hizo fue acercarse, y aún así el mundo comenzó a desmoronarse. Al principio fueron cosas pequeñas, tan pequeñas que casi nadie les prestó atención. Los observatorios astronómicos empezaron a detectar anomalías extrañas. Regiones enteras del espacio parecían desaparecer momentáneamente de los instrumentos. No era un error técnico, no era interferencia. Era como si algo estuviera bloqueando partes del universo durante breves instantes. Los científicos no lograban ponerse de acuerdo sobre una explicación. Pero aquello solo fue el comienzo. Poco después llegaron los sueños. Miles de personas alrededor del mundo comenzaron a reportar experiencias idénticas. No importaba el idioma, no importaba la edad, no importaba la cultura. Todos describían el mismo lugar, un cielo completamente negro, un océano inmóvil, y una sensación insoportable de estar siendo observados. Al despertar, muchos no recordaban detalles, solo una emoción, miedo, un miedo tan profundo que algunas personas se negaban a volver a dormir. Los gobiernos intentaron ignorarlo, los medios lo trataron como una coincidencia, pero cada semana los reportes aumentaban. Miles, decenas de miles, millones. Entonces aparecieron los problemas con los animales. Las aves comenzaron a cambiar sus rutas migratorias. Manadas enteras abandonaban territorios donde habían vivido durante generaciones. Las mascotas se comportaban de forma extraña. Muchos perros se negaban a salir durante la noche. Otros permanecían inmóviles mirando el cielo durante horas. Los océanos fueron los más afectados. Ballenas aparecían muertas en cantidades imposibles. Cardúmenes enteros huían hacia aguas poco profundas. Algunas especies parecían escapar de algo que se encontraba bajo ellas. Los investigadores no podían comprenderlo, pero yo sí, porque había visto aquellos patrones antes. Los mismos registros aparecían una y otra vez en documentos antiguos relacionados con el testigo. Era como si toda forma de vida pudiera sentirlo acercándose, mucho antes que nosotros. Y entonces comenzaron los problemas con el tiempo. Lo sé, suena imposible, pero ya nada era normal. Personas de distintos países reportaban relojes detenidos durante varios minutos. Otros aseguraban haber perdido horas enteras de su día. Algunos afirmaban haber mantenido conversaciones completas que nadie más recordaba. Las cámaras de seguridad empezaron a registrar momentos inexplicables.
Pequeños saltos, segundos faltantes, instantes donde la realidad parecía parpadear. Los científicos estaban aterrados, porque aquello no podía ocurrir. Y sin embargo estaba ocurriendo. A medida que pasaban los meses, las anomalías aumentaron. Las señales de radio comenzaron a captar transmisiones imposibles. Voces hablando idiomas desconocidos. Mensajes repetidos provenientes del vacío. Algunas estaciones lograron grabar sonidos que todavía me persiguen. No parecían palabras, ni música, ni interferencia. Era algo diferente. Como si el universo estuviera crujiendo bajo una presión gigantesca. Entonces ocurrió el primer evento global. Lo llamamos el Día del Silencio. Nadie supo explicarlo. A una hora exacta, durante exactamente 37 segundos, el mundo entero quedó en silencio. No hubo viento, no hubo aves, no hubo motores, no hubo señales, ni siquiera los océanos produjeron sonido. Miles de millones de personas experimentaron el mismo fenómeno al mismo tiempo. 37 segundos donde la realidad pareció contener la respiración. Y después todo continuó normalmente, como si nada hubiera ocurrido. Fue entonces cuando el pánico comenzó. La gente comprendió que algo estaba pasando, algo imposible. Las religiones se dividieron. Los gobiernos comenzaron a movilizar recursos. Las teorías inundaron las redes, pero ninguna explicación lograba encajar con los hechos. Yo seguía investigando, y cada nuevo descubrimiento era peor que el anterior, porque las mediciones demostraban algo aterrador. Aquello que provocaba las anomalías no estaba apareciendo, estaba acercándose, lentamente, constantemente, sin desviarse, como un cuerpo celeste siguiendo una trayectoria inevitable. Recuerdo la noche en que confirmé mis sospechas. Observaba una simulación basada en todos los datos recopilados durante años. Cuando el programa terminó, apareció una predicción. Una fecha que señalaba el momento en que la fuente de las anomalías sería visible desde la Tierra. Miré la pantalla durante varios minutos, incapaz de moverme, porque por primera vez comprendí la magnitud del problema. No estábamos observando un desastre. No estábamos observando una invasión. Estábamos observando la llegada de algo que había existido mucho antes que nosotros. Algo tan inmenso que su sola proximidad estaba alterando las leyes de la realidad. Y mientras millones de personas continuaban con sus vidas sin saberlo, el testigo seguía acercándose, día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, como una marea inevitable. Y en el fondo de mi mente comenzó a crecer una pregunta que nunca pude responder. Si su sola cercanía estaba provocando todo aquello, ¿qué ocurriría cuando finalmente llegara? Lamentablemente, no tardamos mucho en descubrirlo. Grabación 03, el día de la llegada. Si esta grabación logró llegar a otro universo, entonces significa que todavía existe una oportunidad que nosotros perdimos. Cuando terminé la grabación anterior hablé de la fecha en la que el origen de todas las anomalías sería visible desde la Tierra. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió ese día, ni los gobiernos, ni los científicos, ni yo. Recuerdo despertar aquella mañana. Por un instante pensé que todo había sido una exageración. Las noticias no hablaban de emergencias. Las calles parecían normales. La gente seguía trabajando. Los niños seguían yendo a la escuela. Era como si el mundo hubiera decidido ignorar el abismo que tenía enfrente. Y entonces llegó el primer reporte. Un observatorio en Sudamérica detectó algo imposible. Horas después otros observatorios confirmaron exactamente lo mismo. Había una estructura visible en el espacio. No una nave, no un planeta, no un objeto conocido. Una estructura. Algo tan grande que ocupaba una región imposible del cielo. Al principio solo podía verse mediante instrumentos especializados. Pero conforme pasaban las horas comenzó a hacerse visible a simple vista. La noticia se propagó por todo el mundo. Miles de millones de personas salieron a observar el cielo. Yo era una de ellas. Nunca olvidaré ese momento. Al principio parecía una sombra, una mancha oscura entre las estrellas. Pero conforme avanzaba la noche comenzó a definirse. Y entonces comprendimos que aquello no estaba apareciendo. Siempre había estado ahí. Simplemente nuestro cerebro había sido incapaz de percibirlo. Hasta ahora, la humanidad observó. Y el testigo observó de vuelta.
Durante los días siguientes el pánico se volvió imposible de controlar. Los mercados colapsaron. Los gobiernos declararon estados de emergencia. Las redes de comunicación se saturaron. Las religiones de todo el planeta comenzaron a interpretar el fenómeno a su manera, pero ninguna explicación importaba, porque la realidad estaba comenzando a fallar. Los días dejaron de tener una duración constante. Algunas personas envejecían más rápido, otras parecían no envejecer en absoluto. Ciudades enteras reportaban fenómenos imposibles. Edificios que aparecían donde nunca habían existido. Calles que cambiaban de lugar. Personas que recordaban vidas diferentes. Familias enteras que juraban haber tenido hijos que jamás habían nacido. La realidad estaba perdiendo estabilidad. Y el testigo seguía acercándose. Lo más aterrador era que no parecía tener intención alguna. No mostraba hostilidad. No emitía señales. No realizaba movimientos. Simplemente existía. Y aquello era suficiente. Los científicos llegaron a una conclusión aterradora. Las leyes de nuestro universo no habían sido diseñadas para coexistir con algo así. Su presencia alteraba conceptos fundamentales. Espacio, tiempo, materia, memoria. Todo comenzaba a deformarse a su alrededor. Era como intentar introducir un océano entero dentro de una copa de cristal. Tarde o temprano algo tenía que romperse. Y se rompió. Las primeras regiones desaparecieron una semana después. No explotaron. No fueron destruidas. Simplemente dejaron de existir. Un momento estaban ahí. Al siguiente no. Ciudades completas convertidas en espacios vacíos imposibles de describir. Agujeros en la realidad. Lugares donde ninguna ley física parecía funcionar. La población mundial cayó de forma drástica. No por guerras. No por enfermedades. Sino porque la realidad estaba olvidando a las personas. A veces alguien desaparecía. Y nadie podía recordar quién había sido. Era como si nunca hubiera existido. Ese fue el momento en que comprendimos la verdadera naturaleza del desastre. El testigo no estaba destruyendo el mundo se estaba deshaciendo al intentar comprenderlo. Meses después la situación era irreversible. Los océanos comenzaron a elevarse sin explicación. El cielo permanecía cubierto por extrañas fracturas luminosas. Las estrellas desaparecían una tras otra. Y el testigo continuaba creciendo en el firmamento. Cada vez más grande. Cada vez más visible. Hasta que llegó el último día. El día que todo terminó. Recuerdo haber salido al exterior. Las ciudades estaban vacías. Los sistemas eléctricos habían colapsado. Las transmisiones globales habían cesado. Solo quedaban pequeños grupos de supervivientes intentando comprender lo inevitable. Levanté la vista. Y por primera vez pude verlo completamente. No era un cuerpo. No era una criatura. No era una máquina. Era algo para lo que no existe palabra. Una presencia. Una inteligencia. Una existencia tan vasta que parecía extenderse más allá de la realidad misma. Y en medio de aquella inmensidad. El ojo, observándonos. No con odio. No con compasión. Simplemente observando. Como una montaña observa a una hormiga. Como una estrella observa un planeta. Sin intención. Sin emoción. Sin crueldad. Porque la crueldad implica elección. Y el testigo estaba más allá de conceptos como el bien y el mal. Entonces ocurrió algo peor. Algo que nunca esperé. Vi movimiento. No provenía del testigo. Provenía de detrás de él. Al principio pensé que estaba imaginándolo. Pero no. Había algo más. Una silueta imposible oculta tras aquella inmensidad. Algo tan gigantesco que incluso el testigo parecía insignificante a su lado. Y por primera vez desde que comenzó todo, sentí miedo por el testigo, porque tuve la sensación de que incluso él estaba siendo observado, y en ese instante comprendí que nuestro universo había llegado a su fin. No porque hubiera sido destruido, sino porque estaba siendo reemplazado por algo que jamás debimos percibir. Lo último que recuerdo es el cielo agrietándose, la materia perdiendo forma, los edificios deformándose, la realidad entera colapsando sobre sí misma. Y mientras el mundo desaparecía, corrí, no porque creyera que podía salvarme, sino porque el instinto me obligó a hacerlo. Corrí hacia una realidad que ya estaba muriendo, sin saber que aquella carrera me llevaría al lugar más extraño que existe, los backrooms. Y lo que vi durante la caída fue aún más aterrador que el propio fin del mundo.
Grabación 04, la caída. Si estás escuchando esto, significa que sobreviví lo suficiente para continuar. O tal vez no. Después de lo que vi, ya no estoy completamente seguro de qué significa estar vivo. Cuando terminó la grabación anterior, describí el último momento de mi mundo. Recuerdo correr. Recuerdo el sonido. No era una explosión. No era un derrumbe. Era algo mucho peor. Era el sonido de la realidad rompiéndose. Como si el universo entero fuera una enorme lámina de cristal que acababa de agrietarse. Las calles comenzaron a deformarse detrás de mí. Los edificios parecían derretirse. Las sombras dejaron de obedecer a la luz. El cielo se convirtió en una masa de grietas luminosas. Y sobre todo aquello seguía el testigo, inmóvil, observando. Yo corría sin rumbo. No buscaba sobrevivir. Simplemente estaba aterrado. Entonces atravesé una pared. No la golpeé. No la destruí. No sentí impacto alguno. Un instante estaba corriendo. Al siguiente, el suelo desapareció, y comencé a caer. No puedo describir correctamente lo que ocurre durante un no-clip. Las palabras humanas simplemente no fueron creadas para explicar algo así. Porque no estás cayendo a través del espacio. Estás cayendo fuera de él. No existe arriba. No existe abajo. No existe distancia. No existe tiempo. Solo una sensación interminable de movimiento. Durante los primeros segundos intenté gritar. Después dejé de hacerlo, porque comprendí que no estaba cayendo solo. Había algo más allí. Al principio pensé que eran reflejos, sombras, fragmentos de mi imaginación. Pero entonces uno de ellos me miró, y comprendí que estaba viendo a otra persona, a otro hombre, a otro Elias Ward. Flotaba en medio de aquella oscuridad imposible. Durante apenas un instante nuestras miradas se cruzaron. Parecía tan sorprendido como yo. Y entonces desapareció. Pero no fue el único. Pronto aparecieron más. Decenas. Cientos. Miles. Algunos caían. Otros parecían suspendidos. Otros atravesaban direcciones que ni siquiera deberían existir. Y todos compartían el mismo rostro. Mi rostro. Algunos llevaban uniformes militares. Otros batas de laboratorio. Algunos vestían ropa común. Otros parecían venir de épocas completamente distintas. Y todos tenían algo en común. Todos habían visto al testigo. En ese momento entendí algo. No era una coincidencia. Nunca lo había sido. Elias Ward existía en innumerables universos. Y de alguna forma todos terminábamos siguiendo el mismo camino. Todos investigábamos las mismas señales. Todos encontrábamos las mismas pistas. Todos acabábamos descubriendo la existencia del testigo. Como si fuéramos piezas repetidas dentro de una estructura mucho más grande. Entonces ocurrió algo aún más extraño. La caída se detuvo. No físicamente. Seguía moviéndome. Pero el tiempo pareció congelarse. Y por primera vez pude ver el lugar donde realmente estaba. No era oscuridad. No era vacío. Era una red. Una estructura infinita formada por universos. Miles de millones de realidades conectadas entre sí. Cada una brillando como una pequeña luz suspendida en la nada. Y entre todas ellas podía ver versiones de mí. Miles de Elias Ward. Tal vez infinitos. Algunos estaban vivos. Otros no. Algunos corrían. Otros observaban. Algunos parecían estar intentando comunicarse conmigo. Y fue entonces cuando vi algo imposible. Todos ocupábamos posiciones diferentes. Excepto uno. Había un único Elias inmóvil en el centro de aquella red. No estaba cayendo. No estaba huyendo. Simplemente observaba. Parecía mucho más viejo que los demás. Su ropa estaba cubierta de polvo. Y sus ojos. Sus ojos parecían haber contemplado algo que ninguna mente humana debería ver. Cuando me miró sentí un terror que jamás había experimentado. No porque quisiera hacerme daño, sino porque parecía conocer el final de todo. Levantó una mano y señaló hacia arriba. Seguí la dirección de su dedo y lo vi. Por primera vez comprendí la verdadera magnitud del testigo, porque aquello que aparecía sobre los universos no era una criatura viajando entre realidades. Era una presencia tan inmensa que todos los universos existían dentro de su campo de visión. Como partículas de polvo suspendidas en el aire. Nosotros no éramos su objetivo. Ni siquiera éramos importantes. Éramos simplemente algo que existía frente a él. Algo que observaba. Y mientras intentaba comprender aquello,
Vi algo más, algo detrás del testigo, la misma silueta que había visto antes del fin de mi mundo, pero ahora podía apreciarla mejor, y desearía no haberlo hecho, porque aquella cosa no estaba observando universos, estaba observando al propio testigo. Por primera vez sentí que estaba contemplando una cadena infinita, observadores dentro de observadores, realidades dentro de realidades, capas que se extendían más allá de cualquier comprensión posible. Y entonces escuché una voz. No provenía de la oscuridad, no provenía del testigo, provenía de los otros Elías. Miles de voces hablando al mismo tiempo, miles de versiones de mí pronunciando exactamente la misma frase. Una frase que todavía escucho algunas noches en los backrooms. Encuentra la puerta. Una y otra vez. Encuentra la puerta. Encuentra la puerta. Encuentra la puerta. Entonces la caída volvió a acelerarse. Los universos desaparecieron. Las voces se alejaron. Y sentí que algo me arrastraba hacia abajo. Mucho más abajo. Hacia un lugar oculto entre las grietas de la realidad. Un lugar que parecía existir fuera del alcance de todo lo demás. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a los otros Elías alejándose en la distancia. Miles de ellos, observándome, como si supieran a dónde iba, como si hubieran estado esperando que llegara. Y cuando desperté, ya no estaba en mi universo, ya no estaba cayendo, ya no podía ver al testigo. Desperté sobre una alfombra amarilla húmeda, bajo luces fluorescentes interminables, en el lugar que ustedes conocen como los backrooms. Y muy pronto descubriría que los backrooms sabían quién era yo. Grabación 05, los que llegaron antes y encontraste esta grabación, significa que sigo vivo. O al menos sigo existiendo. Después de todo lo que he visto, ya no estoy seguro de que ambas cosas signifiquen lo mismo. Cuando desperté en los backrooms pensé que había escapado. Pensé que había encontrado un refugio, un escondite entre las grietas de la realidad. Y durante un tiempo realmente lo creí. Las paredes amarillas parecían extenderse hasta el infinito. Las luces fluorescentes zumbaban sin descanso. No había ventanas. No había cielo. No había señales del testigo. Por primera vez desde el comienzo del fin, sentí algo parecido a la tranquilidad. Eso duró exactamente 3 días. Al menos creo que fueron 3 días. El tiempo aquí es extraño. Las horas parecen doblarse. Los recuerdos se mezclan. A veces juro haber recorrido un pasillo durante minutos. Otras veces siento que caminé durante semanas. Fue durante una de esas exploraciones cuando encontré la primera prueba. Un mensaje, escrito sobre una pared amarillenta. Las letras parecían haber sido grabadas con algo afilado. Solo decía 4 palabras. Elías, no estás solo. Me quedé observándolo durante varios minutos. Mi primer pensamiento fue absurdo. Creí que lo había escrito yo mismo y lo había olvidado. Después recordé algo. La caída, los otros Elías, las voces. Y por primera vez sentí verdadero miedo dentro de los backrooms. Continué avanzando. Durante los días siguientes encontré más mensajes. Algunos estaban escritos sobre paredes, otros bajo alfombras. Algunos aparecían en habitaciones imposibles. Todos estaban firmados de la misma manera. Elías Ward. Al principio pensé que era una coincidencia. Después encontré algo que eliminó cualquier duda. Una libreta, oculta detrás de un panel desprendido. Las páginas estaban deterioradas por la humedad, pero aún podían leerse. La primera línea decía: si estás leyendo esto, eres otro de nosotros. Recuerdo que mis manos comenzaron a temblar. Aquella libreta pertenecía a otra versión de mí. Una versión que había llegado antes. Mucho antes. Pasé horas leyendo cada página. Quizá días. No lo sé. La libreta describía exactamente las mismas experiencias que yo había vivido. La investigación. Las anomalías. La llegada del testigo. La caída. Todo. Pero había algo diferente. Aquel Elías llevaba años en los backrooms. Décadas quizás. Y había descubierto cosas que yo aún no comprendía. Por ejemplo, no era el único. Según sus registros, cientos de versiones de Elías Ward habían llegado a los backrooms a lo largo del tiempo. Tal vez miles. Procedentes de universos distintos. Algunos habían sobrevivido. Otros desaparecieron. Otros jamás volvieron a ser vistos después de explorar ciertos niveles. Pero todos dejaron rastros. Todos dejaron mensajes.
Todos intentaron continuar la investigación. Y todos buscaban la misma cosa. La puerta. No explicaba qué era. Solo la mencionaba constantemente. La puerta existe. La puerta conecta todo. No dejes que ellos la encuentren primero. Ellos. Aquella palabra aparecía una y otra vez. Pero nunca era explicada. Como si incluso escribir sobre ellos fuera peligroso. Continué leyendo. Y fue entonces cuando encontré la última entrada. La última página de la libreta. La tinta parecía mucho más reciente que el resto. Como si hubiera sido escrita apresuradamente. Ya puedo escucharlos. Están moviéndose entre los niveles. Creí que el testigo era el final. Me equivoqué. Los Backrooms no son un refugio. Son una prisión. Y algo está intentando salir. Aquellas fueron las últimas palabras. No había más páginas. No había más explicaciones. Solo silencio. Recuerdo haber cerrado la libreta lentamente. Por primera vez desde que llegué aquí pensé en regresar. Pensé en volver a mi universo. Después recordé que ya no existía. Y seguí caminando. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras recorría un pasillo aparentemente normal, escuché pasos. Lejanos. Lentos. Humanos. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia el sonido. Esperando encontrar otro superviviente. Esperando encontrar respuestas. Doblé una esquina. Y allí estaba. Un hombre. Alto. Delgado. Cubierto de polvo. Permanecía inmóvil bajo una luz fluorescente. Dándome la espalda. Sentí un alivio inmediato. Por fin había encontrado a alguien. Entonces pronuncié una sola palabra. Hola. El hombre se giró. Y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Porque estaba mirando mi propio rostro. Era yo. Pero mucho más viejo. Mucho más cansado. Y en sus ojos había una expresión que jamás olvidaré. La expresión de alguien que ha visto demasiado. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Simplemente nos observamos. Finalmente sonrió. Una sonrisa triste. Como la de alguien que esperaba aquel encuentro desde hacía mucho tiempo. Y entonces dijo algo que todavía me persigue. Algo que cambió todo lo que creía saber sobre los Backrooms. Sobre el testigo. Y sobre mí mismo. Dijo. Llegaste más tarde de lo que esperaba. Grabación 06. El primer Ward. Durante mucho tiempo pensé que el momento más aterrador de mi vida había sido ver al testigo. Después pensé que había sido la caída entre universos. Ahora ya no estoy tan seguro. Porque nada me preparó para encontrarme cara a cara conmigo mismo. El hombre permanecía inmóvil bajo la luz fluorescente. Su rostro era el mío. No parecido. No similar. Exactamente el mismo. Los mismos rasgos. La misma mirada. La misma cicatriz sobre la ceja izquierda. Solo que más viejo. Mucho más viejo. Parecía haber envejecido décadas. Tal vez siglos. En los Backrooms era imposible saberlo. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Yo intentaba comprender lo que estaba viendo. Él parecía estar intentando decidir algo. Finalmente rompió el silencio. Llegaste más tarde de lo que esperaba. Su voz también era la mía. Aquello hizo que la situación resultara todavía más inquietante. ¿Quién eres? Pregunté. La sonrisa desapareció. Tú ya conoces la respuesta. Quise discutir. Quise decir que aquello era imposible. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Porque yo también había visto a los otros durante la caída. Miles de versiones de mí. Miles de Elias Ward. ¿Cuál de nosotros eres? Pregunté. La expresión del hombre cambió. Durante un instante pareció recordar algo doloroso. Ya nadie me llama por un número. ¿Número? Al principio lo intentamos. Éramos demasiados. Necesitábamos una forma de identificarnos. Guardó silencio. Luego observó el interminable pasillo amarillo. Después de cierto tiempo comprendimos que ya no importaba. Aquella respuesta no me gustó. No porque fuera extraña, sino porque parecía sincera. Y eso la volvía peor. ¿Cuántos somos? El hombre soltó una pequeña risa. No parecía divertida. Parecía agotada. La última vez que llevamos la cuenta superábamos los 8000. Sentí un escalofrío. 8000. 8000 que lograron llegar. La forma en que lo dijo me hizo comprender algo. Había muchos más que nunca lo consiguieron. Muchos más que desaparecieron con sus universos. Muchos más que jamás alcanzaron los Backrooms. Durante varios minutos caminamos por los pasillos.
Yo formulaba preguntas. Él respondía únicamente las que consideraba importantes. Y poco a poco fui comprendiendo la situación. Los backrooms estaban llenos de rastros dejados por otras versiones de mí. Refugios, mapas, mensajes, archivos. Décadas de investigación acumuladas por personas que compartían la misma vida, el mismo rostro y el mismo destino. ¿Por qué nosotros? Pregunté finalmente. El hombre se detuvo. Por primera vez pareció incómodo. Todavía no lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? Porque nadie ha encontrado la respuesta. Aquello me sorprendió. Después de todo lo que había visto, imaginaba que ellos tendrían todas las respuestas. Claramente estaba equivocado. Entonces, ¿qué sí saben? El hombre me observó durante unos segundos. Y entonces dijo algo que cambió todo. Sabemos que el testigo no nos sigue. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Llevamos siglos estudiándolo. Miles de universos han caído. Miles de versiones nuestras lo han observado. Y todas llegaron a la misma conclusión. Guardó silencio. El testigo nunca vino por nosotros. Aquellas palabras me dejaron completamente confundido. Pero destruyó mi universo. No. Yo lo vi. Viste las consecuencias de su presencia, no su intención. Continuamos caminando. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas. Imagínalo de esta forma, continuó. Si una estrella apareciera dentro de tu habitación, morirías. Claro. ¿La estrella te mató porque te odiaba? No. Exacto. El hombre señaló hacia arriba, como si pudiera ver más allá del techo, más allá de los backrooms, más allá de la realidad. El testigo es algo parecido. Una existencia tan inmensa que los universos simplemente no pueden soportar estar cerca de él. Aquella explicación coincidía con mis propias teorías. Y por alguna razón eso me aterró más que cualquier otra cosa. Porque significaba que no existía un enemigo. No existía una maldad que pudiera detenerse. Solo una realidad imposible. Entonces recordé algo. La figura detrás del testigo. Aquella silueta gigantesca. Vi algo durante la caída. El hombre se quedó inmóvil. Lo sé. ¿Tú también lo viste? No respondió inmediatamente. Su expresión se volvió mucho más seria, mucho más oscura. Todos lo vimos. El silencio que siguió fue insoportablemente pesado. ¿Qué era? El hombre cerró los ojos, como si incluso pensar en ello le resultara desagradable. Esa es la razón por la que estamos aquí. Sentí un nudo en el estómago. No entiendo. El testigo no es el problema, Elías. Aquellas palabras hicieron que todo mi cuerpo se tensara. Entonces, ¿qué es el problema? Por primera vez desde que nos conocimos, vi miedo en sus ojos. Miedo auténtico. Miedo profundo. El tipo de miedo que solo aparece cuando alguien recuerda algo que jamás debió ver. Cuando habló, su voz apenas fue un susurro. Lo que está observando al testigo. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo nada. Las luces continuaban zumbando. Los pasillos continuaban extendiéndose hasta el infinito. Y sin embargo sentí que el mundo entero se había detenido. Porque si una entidad capaz de destruir universos era simplemente otro objeto bajo observación, entonces la escala de lo que enfrentábamos era mucho mayor de lo que jamás imaginé. El hombre volvió a caminar. Yo lo seguí. Y entonces me llevó hasta una puerta metálica incrustada en una pared amarilla. No debería haber estado allí. Nada en los backrooms parecía tan normal. Sobre la puerta había una frase escrita cientos de veces, miles de veces, con distintas caligrafías, con distintas tintas, con distintas edades, pero siempre las mismas palabras. No abran la puerta. Observé las firmas. Todas pertenecían a diferentes Elías Ward, miles de ellas, cubriendo toda la superficie. Sentí que mi respiración se detenía. ¿Qué hay detrás? Pregunté. El hombre me observó, y por primera vez desde que nos encontramos pareció realmente preocupado. Eso es exactamente lo que llevamos intentando descubrir durante siglos. Grabación 07, las cosas que aprendí a temer después de encontrar la puerta, creí que finalmente estaba cerca de obtener respuestas. Qué equivocado estaba. La verdad es que las respuestas son peligrosas en este lugar. Mucho más peligrosas que la ignorancia. El viejo Ward permaneció varios minutos observando la puerta metálica. Yo esperaba que dijera algo.
que explicara por qué miles de versiones nuestras habían escrito advertencias sobre ella. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó mirando, como si estuviera recordando algo. Finalmente habló. ¿Sabes cuál es el error que todos cometemos al llegar aquí? Negué con la cabeza. Pensamos que los Backgrounds son un lugar. Aquella respuesta me confundió. ¿Y no lo son? No exactamente. Comenzó a caminar nuevamente. Yo lo seguí. Cuando llegué aquí pensaba igual que tú. Creía que estaba explorando una dimensión. Un espacio infinito oculto entre universos. Guardó silencio. Décadas después descubrí que estaba equivocado. Entonces, ¿qué son? El hombre levantó la vista hacia las luces. Una máquina. Aquella palabra quedó suspendida entre nosotros. Una máquina. No una máquina como las que construimos nosotros. Algo más antiguo. Algo mucho más complejo. Algo que opera a una escala que apenas podemos comprender. No me gustó aquella explicación. Pero después de todo lo que había visto, tampoco podía descartarla. Seguimos avanzando. Y entonces empecé a notar cosas extrañas. Más extrañas de lo habitual. Las paredes parecían cambiar de posición cuando dejaba de mirarlas. Las luces parpadeaban formando patrones. Algunas habitaciones parecían repetirse una y otra vez. Y en varias ocasiones tuve la sensación de que alguien nos observaba. El viejo Ward notó mi incomodidad. ¿Ya empezaste a sentirlos? ¿Sentir a quién? No respondió inmediatamente. Aquello ya se estaba convirtiendo en una costumbre. A los habitantes originales. Mi estómago se tensó. Pensé que aquí no vivía nadie. La sonrisa que apareció en su rostro fue inquietante. Ojalá fuera así. Aquella noche me llevó a una sala enorme. Una habitación imposible. El techo desaparecía en la oscuridad. Miles de archivadores cubrían las paredes. Cada uno etiquetado con códigos incomprensibles. Parecía una biblioteca construida por algo que no era humano. ¿Qué es este lugar? La memoria. ¿Memoria de qué? De los universos. Sentí un escalofrío. El viejo Ward abrió uno de los archivadores. Extrajo una carpeta. Y me la entregó. En la cubierta había una inscripción. Universo 781, B. Abrí el archivo. Y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Había fotografías, mapas, periódicos, registros históricos. La historia completa de una realidad. Una realidad que jamás había existido para mí. ¿Qué es esto? Un universo muerto. Pasé las páginas lentamente. Había millones, tal vez miles de millones de documentos. Toda una civilización reducida a una carpeta. ¿Quién hizo esto? El viejo Ward tardó varios segundos en responder. No lo sabemos. Aquella respuesta empezaba a resultarme familiar. Pero esta vez noté algo diferente. No parecía ocultarme información. Parecía realmente no saberlo. Y eso me aterró aún más. Porque significaba que incluso después de siglos, seguían existiendo misterios imposibles de resolver. Mientras recorríamos los archivos encontré algo extraño. Una carpeta con mi nombre. La tomé inmediatamente. ¿Qué es esto? El viejo Ward intentó detenerme. Demasiado tarde. La abrí. Dentro había fotografías de mi vida, mi infancia, mi universidad, mis investigaciones. Momentos que jamás había compartido con nadie. Todo estaba ahí. Todo. Como si alguien me hubiera observado durante años. Como si alguien hubiera estado registrando cada segundo de mi existencia. Levanté la vista lentamente. ¿Quién hizo esto? Por primera vez vi auténtico miedo en el rostro del viejo Ward. No miedo por mí. Miedo por la pregunta. Cierra eso. ¿Quién hizo esto? Elías. Dime quién hizo esto. Su voz sonó más dura. Ciérralo. No lo hice. Y entonces vi la última página. Una fotografía. Una fotografía tomada apenas unos días antes de la caída de mi universo. Aparecía yo, sentado frente a mi escritorio, investigando al testigo. Lo aterrador era que la imagen había sido tomada desde dentro de mi habitación. Desde un rincón donde no existía ninguna cámara. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Al pie de la fotografía había una frase escrita a mano. Solo una frase. Sujeto observado correctamente. Cerré la carpeta de golpe. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Finalmente levanté la vista. ¿Quién nos observa?
El viejo guard no respondió, pero vi algo en sus ojos, algo que jamás había visto antes: desesperación. Y en ese momento comprendí algo. Durante siglos él había estado buscando exactamente la misma respuesta, y nunca la encontró. Aquella noche apenas pude dormir, si es que realmente dormí, porque cada vez que cerraba los ojos tenía la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad, algo silencioso, paciente, inmóvil, como si estuviera esperando. Y fue entonces cuando empecé a sospechar algo que deseé con todas mis fuerzas que fuera falso. Tal vez los backrooms no nos estaban ocultando de un observador. Tal vez los backrooms eran el lugar desde donde alguien observaba todo. Y cuando desperté, descubrí que el viejo guarda había desaparecido. Solo dejó una nota, una única frase escrita apresuradamente: si encuentras otra versión de mí, no confíes en ella. Grabación 08, el fin de Elías Ward. Si esta es la última grabación que encuentras, entonces significa que algo salió mal. O tal vez significa que finalmente entendí la verdad. Todavía no lo sé. Después de despertar y encontrar la nota del viejo guard, permanecí inmóvil durante varios minutos. La observé una y otra vez. Si encuentras otra versión de mí, no confíes en ella. No tenía sentido. Hasta ese momento solo había conocido una versión de mí dentro de los backrooms. El anciano. El hombre que me había guiado. El hombre que parecía saber más que nadie. ¿Por qué me dejaría una advertencia así? Pasé días buscándolo. Tal vez semanas. En los backrooms es imposible saberlo. Recorrí pasillos interminables. Habitaciones vacías. Niveles que parecían existir únicamente para confundir a quien los atravesaba. Pero no encontré rastro alguno. Y entonces escuché una voz. Mi voz. Sabía que terminarías llegando aquí. Me giré de inmediato. Un hombre estaba de pie al final del corredor. Era yo. Pero no era el anciano. Parecía tener mi misma edad. Tal vez unos años más. Nada más. Sentí alivio. Al fin había encontrado respuestas. ¡Qué estúpido fui! El hombre sonrió. No te preocupes. Yo también estaba confundido cuando llegué. Aquella sonrisa me resultó familiar. Demasiado familiar. Comenzamos a caminar juntos. Y durante horas hablamos. Le conté todo. Mi universo. La caída. El testigo. El viejo guard. La puerta. La biblioteca. Todo. Él escuchó atentamente. Como si ya conociera cada detalle. A veces incluso terminaba mis frases. Algo lógico. Después de todo, era otra versión de mí. No. Finalmente llegamos a una habitación enorme. Una habitación que jamás había visto. En el centro había una única silla. Y detrás de ella, una ventana. La primera ventana que veía desde que llegué a los backrooms. Más allá del cristal no había un paisaje. No había un nivel. No había oscuridad. Había universos. Miles de ellos. Flotando en la distancia. Como luces suspendidas en un océano infinito. Me acerqué lentamente. Hipnotizado. Hermoso, ¿verdad? Asentí. ¿Qué es este lugar? El otro guarda observó las luces. El centro. ¿Centro de qué? De todo. Algo en su tono me puso nervioso. Por primera vez recordé la advertencia. La nota. No confíes en otra versión de mí. Sentí un escalofrío. ¿Dónde está el anciano? La sonrisa desapareció. Siempre haces la misma pregunta. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué quieres decir? Que siempre ocurre igual. Su voz había cambiado. Ahora sonaba cansada. Muy cansada. Como si hubiera repetido aquella conversación incontables veces. Retrocedí lentamente. ¿Quién eres? El hombre me observó. Y entonces dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Soy el último. El silencio se volvió insoportable. ¿Último qué? Último guard. No entendía. Y él lo sabía. Al principio éramos miles. Miles de investigadores. Miles de exploradores. Miles de versiones de nosotros. Todos intentando comprender los backrooms. Todos intentando comprender al testigo. Guardó silencio. Y todos fracasaron. Sentí que algo iba terriblemente mal. ¿Qué pasó con ellos? Entonces sonrió. Y aquella sonrisa no era humana. Era demasiado amplia. Demasiado perfecta. Demasiado vacía. Las palabras apenas fueron un susurro. Pero las comprendí. Y deseé no haberlo hecho. Porque en ese instante recordé algo. La biblioteca. Las carpetas.
los universos archivados, los observadores. Todo encajó de repente. Aquel hombre no estaba investigando, estaba recopilando, registrando, observando, como algo que estudia especímenes. Retrocedí. Él avanzó. ¿Sabes por qué existimos, Elías? No respondí. Porque alguien necesitaba observadores. Otro paso. Alguien necesitaba una mente capaz de seguir al testigo. Otro paso. Alguien necesitaba ojos en cada universo. Entonces comprendí la verdad. Los Elías War no eran una coincidencia. No eran una constante natural. Habían sido colocados, diseñados, repetidos, una y otra vez, como herramientas, como sensores, como piezas de una máquina imposible. Intenté correr. Demasiado tarde. El otro guarda apareció frente a mí. No vi cómo se movió. Simplemente estaba allí, observándome. Y por primera vez desde que comenzó todo sentí algo peor que el miedo. Sentí insignificancia. La misma sensación que había experimentado bajo la mirada del testigo. Lo siento, dijo. Y por alguna razón supe que era sincero. Levantó una mano y la apoyó sobre mi pecho. No hubo dolor. No hubo violencia. No hubo sangre. Solo una sensación de vacío. Como si algo estuviera siendo arrancado de mi interior. Mis piernas cedieron. Caí al suelo. La habitación comenzó a oscurecerse. Las luces de los universos se volvieron borrosas. Mi respiración se hizo lenta. Muy lenta. Lo último que vi fue al otro guarda observándome. En silencio. Con tristeza. Como alguien obligado a realizar una tarea desagradable. Y entonces dijo las últimas palabras que escuché. Las palabras que tal vez expliquen todo. O tal vez no expliquen nada. Ahora tú también formarás parte del archivo. Después. Oscuridad. Si estás escuchando esta grabación. Si eres otra versión de mí. Si todavía tienes tiempo. Entonces escucha atentamente. No temas al testigo. No temas a los backrooms. No temas a la caída. Teme a quien está tomando notas. Porque al final comprendí algo. El testigo observa los universos. Pero hay algo más. Algo mucho más antiguo. Que observa al testigo.